Bueno, pues buenas tardes. Esta es mi entrevista de semblanza para la materia de habilidades universitarias para la comunicación y nos encontramos con... Soy el profesor Ernesto Aguilar Romano, de Educación Física, pensionado, jubilado. Ok. Bueno, pues vamos a empezar con una serie de preguntas sobre el oficio que ha estado ejerciendo últimamente, Sí, que joven. que es la serigrafía, si tengo bien entendido, ¿no? Así es, serigrafía es un trabajo manual. Ujú. Ok. Muy bien, entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo inició usted en el mundo de la serigrafía? Bueno, Ujú. yo como maestro me daba cuenta que necesitaba un ingreso Ujú. extra para solventar gastos familiares. Ujú. Entonces busqué algo que me diera ese ingreso y había una persona de la familia que hacía serigrafía y me gustaba. Ujú. Y le dije que me enseñara y me empezó a enseñar, pero no era suficiente y me fui a la Ciudad de México a hacer un curso Ujú. en Graphiccolor y ahí Sí. pues agarré el curso y un poco de experiencia. Ok. Pues sí, interesante también igual como menciona eso de que se tuvo que ir a otro lugar, pues ya fuera de casa y todo para poder aprenderlo también. La segunda es, ¿qué es lo que más le apasiona de este oficio y por qué? Bueno, me apasiona mucho el Ujú. ver cómo puede uno transformar Ujú. un material en el cual podemos imprimir una idea, ya sea en tipografía, letra o Ujú. un dibujo, una imagen que puede ser plasmada en un solo color o a varios colores, según la necesidad del cliente, Ujú. ¿verdad? Sí. Y es bonito cuando estás con un papel y de repente cuando vas a revelar tu marco, que son Ujú. los que usamos para el, la impresión, revelas un marco después de haber sido preparado y como Ujú. es una fotografía pues la que sale en ese marco Ujú. de las letras o dibujo que vas a imprimir y es bonito, es Ujú. gratificante lo que vas a hacer, lo que estás haciendo. No, sí, es muy interesante eso. ¿Y nos podría comentar cuáles son los pasos básicos para realizar un trabajo de serigrafía? Bueno, como le decía yo a una de mis hijas Ujú. o a algunas personas, dedicarse al trabajo o negocio de la serigrafía implica Ujú. primeramente que a uno le gusten las ventas. Ujú. Personalmente así lo creo, Sí. porque pues si vamos a hacer un negocio necesitamos que nos guste, pues, ¿verdad? Y Ujú. para poder hacer ese negocio necesitamos vender. Ujú. Y si no te gusta vender, pues va a ser muy difícil que lleves a la práctica ese proyecto que tú tienes en mente. Ujú. Entonces el primer paso es que te gusten las ventas, salir a vender, punto número uno. Ujú. Punto número dos, ya el cliente te pidió un trabajo X Ujú. y hay que hacerlo en la computadora. Ujú. En este caso, yo como no manejo la computadora, lo hace una de mis hijas, Ujú. ¿verdad? Hace Sí. ella los diseños gráficos Ajá. con letra, dibujo, para que estos a su vez, después de que ya está hecho el original, Ujú. en papel albanene para poder ser revelado en un marco, pues después de eso se escoge un marco que tiene diferentes aberturas para paso de tinta. En Ujú. lo particular yo uso dos, que es el de 90 y el de 120, que es la abertura perdón, uso tres, el de 60. Ujú. El de 60 también, que está más abierto para que pase más tinta. Ujú. Y después de que ya tienes todo eso, preparas tu marco, le pones su ¿cómo te diré cómo le Ujú. llamamos esto? Es una película líquida. Ok. Es una película líquida y la llenas el marco y lo pones a secar. Después de que ya está secado, lo pones en un cuarto de revelado
Yo en sí tengo un cuarto hechizo, Ujú. un cuarto de revelado y pues me ha funcionado muy bien. Y después de que ya revelas y Ujú. atacas el marco con agua para que salga la película que ya no sirve para que se descubra la letra o dibujo a imprimir. Ujú. Ya después se pone a secar al sol o con aire como uno quiera o tenga tiempo. Ujú. Y ya después de que está seco, pues hay que revisar ese marco que no tenga fallas para que no pase tinta. Por ejemplo, algún punto o algún rayón que tenga y que haya sido revelado. Si no lo tapas o bloqueas, se va a manchar el, el formato que vas a imprimir. Ujú. Entonces hay que revisarlo bien antes de empezar a imprimir. Una Ujú. vez que ya está revisado, que ya está pues Ujú. listo para imprimir, Sí. pues nos vamos como dije hace un momento, nos vamos a la impresión del Ujú. material que se va a imprimir. Ok. ¿Recuerda cuál ha sido el proyecto de serigrafía que más satisfacción le ha dado? Bueno, yo recuerdo la Ujú. primera vez que hice un, un trabajo de serigrafía, fue unas servilletas Ujú. para una niña quinceañera. Ujú. Le estoy hablando de hace 28 años aproximadamente. Sí, ya mucho Ella, tiempo ya. pues sus Sí. papás me conocían y le dije, yo te imprimo las playeras, las servilletas. Ujú. Y dice, ¿de veras? Yo, sí. Y me dio Sí, mucho gusto cuando hice el primer revelado. sí. Y esa Ujú. fue una gran satisfacción ver el primer revelado que hice ya sin que nadie me estuviera guiando, lo tuve que hacer yo solo. Y entonces fue una gran satisfacción. Inclusive todavía guardo Ujú. ese, esa servilleta pues como un recuerdo de que fue mi primer Del primer trabajo. trabajo. Así es. Mm. Y fue algo para mí fabuloso, como magia al ver un marco de lo que yo iba a imprimir. Y pues me acuerdo que una, Ujú. algo bonito que me dijo el profe que me daba serigrafía, Ujú. cuando me dijo por qué me había yo metido a estudiar, nos preguntó a los que estábamos en el curso. Y yo le dije, no, pues yo, pues un pequeño ingreso extra. Y él me dijo, no, profe, no es un ingreso extra, esto es un gran negocio si usted se mete de lleno a él. Y efectivamente me doy cuenta que sí, si uno se dedica en cuerpo y alma y bien como un negocio, pues se puede hacer una gran empresa Ujú. de lo que es la serigrafía a Ujú. gran escala. A gran escala. Ahora, más o menos, ¿qué tipos de material suele utilizar cuando está haciendo algún trabajo de serigrafía? El tipo de material que nosotros utilizamos son la pregunta no la entiendo si es Ujú. sobre lo que vamos a imprimir o con lo que vamos a imprimir. Con lo que se va a imprimir. Con lo que vamos a imprimir, bueno, usamos tintas, solventes Ujú. y, y marcos para Mm. poder hacer nuestro Ujú. original para la impresión de lo que se va a hacer. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿se ha enfrentado a algún reto o problema en algún proyecto? Desde luego que sí. Yo creo que aunque pasen los más de 25 años que llevo, 28 años imprimiendo, Ujú. siempre van surgiendo retos porque a veces uno ve un marco bien revelado, bien hecho y a la hora de imprimir algo está fallando y tenemos que encontrar la falla. Puede ser muchas veces el rasero con el que se imprime, puede ser que la tinta esté muy delgada o muy Ujú. gruesa. Entonces, a veces es que el marco no está bien tenso Ujú. y se tienen que hacer pruebas para encontrar el desperfecto hasta que
uno encuentra que salió y a veces ni cuenta nos damos cómo se solucionó. Precisamente en esta semana surgió la impresión de una bolsa y yo hice varios cambios y finalmente la impresión salió muy bien, pero cambié rasero, cambié tinta y el marco se restabilizó y pues finalmente nunca supe qué era lo que estaba mal, pero Sí. el trabajo salió bien. Ah, está bien. Sí, sí, resolvió bien pues ya el trabajo pues en sí que se ha hecho ahí. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo logra usted o cómo es que cree que logra usted que cada pieza que produce tenga la calidad deseada cuando va a hacer un trabajo? Bueno, aquí ya viene la calidad moral Ujú. de uno como, vamos a decirle, empresario o trabajador, Ujú. trabajador manual, porque Trabajo. nosotros nos damos cuenta cuando algo está un poquito mal Ujú. y a veces decimos, como muchos mexicanos, ahí se va, el Ujú. cliente no lo va a notar, ni Sí. cuenta se da, no sabe, pero nosotros, si tenemos esa calidad moral, nos damos cuenta que hay algo mal y tenemos que corregirlo para que el trabajo salga pues dentro de lo mejor posible, buscando siempre la excelencia. Ok, es interesante en esa manera de que tiene que ver con que pues ahora sí va como por parte de uno, ¿no? De que dice tengo que hacer este trabajo bien porque a fin de cuentas es como un deber como moral también igual de la persona, del trabajador, en tanto a su trabajo para entregárselo bien al cliente. Y la siguiente pregunta sería, Perdón, ajá, perdón, aquí hay algo bien importante. sí, Usted cuando entrega un trabajo, yo en lo particular al entregar un trabajo, debo de estar satisfecho de lo que estoy haciendo, de lo que estoy entregando, sí, porque ese trabajo me va a recomendar con otras personas de que mi trabajo está bien hecho. De ahí que pues tratamos de hacerlo cada vez lo mejor posible. Y recuerdo un comentario, un eslogan en la televisión, un comercial que había que decía, nada de que ahí se va, sí. vamos a hacerlo bien. Entonces yo digo, vamos a hacerlo bien, nada de que ahí se va, hagámoslo todo bien, porque a nuestro cliente debemos dejarlo satisfecho. Ok. Y bueno, para cerrar también con las dos últimas preguntas, la primera sería, ¿qué consejo le daría a alguien usted que está interesado en aprender serigrafía? Pues como dijimos en un principio, que le guste, que no nada más lo haga por necesidad, Sí. porque si lo hacemos por necesidad es bueno, porque es un trabajo, pues, es algo que nos va a dar un ingreso, pero cuando lo hacemos por gusto, nos va a salir mejor, porque cuando algo hacemos por gusto, pues no importa el tiempo que lo hagamos, o en qué momento lo hagamos, no nos va a aburrir. Sí. Y siempre vamos a estar contentos con él. Pero cuando lo hacemos nada más por obligación o porque tenemos la necesidad, pues a veces ya como que nos aburre, ¿verdad? De tal manera que, pues, el que se vaya a dedicar a este negocio, que le guste, que le guste, que le gusten las letras, que le guste el dibujo, que le guste servir a los demás con su trabajo que está realizando, para que sea un hombre, una persona que hace bien sus trabajos. Muy interesante ese punto. Y como última pregunta sería, ¿qué impacto tiene su trabajo en su vida cotidiana? Bueno, en mi vida cotidiana ha tenido mucho impacto, ya que gracias a ese trabajo de serigrafía, pues, ese negocio, esa pequeña empresa casera, por decirlo así, porque pues me dediqué yo no al 100%, porque lo hacía en los momentos que tenía libres, ya que mi trabajo central era
el ser maestro de educación física. Y en mis ratos libres pues hacía esto. Y sobre todo yo particularmente me dediqué a imprimir material de fin de año para los negocios, como son los calendarios, las playeras impresas, bolsas impresas que se regalan en los negocios. Es decir, yo le vendía a tiendas de diversos giros para que ellos regalaran a sus clientes. Y ese fue realmente la mayor parte de mi trabajo, de mis clientes. Y terminé haciendo puro calendario, bolsa y playera. Okay. Así es, joven. Ok, pues muchas gracias. Con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias también igual por su tiempo, señor Ernesto. Pues fue enriquecedor también esto que nos comenta. Y pues igual también siempre querer igual aprender de, pues en sí como de todos estos tipos de trabajos, porque son muy importantes. Tal vez no nos damos cuenta mucho de lo importantes que pueden ser o del gran impacto que pueden tener, pero pues fue muy muy enriquecedor. Fue también igual un placer tenerlo con nosotros y estamos pendientes de cualquier cosa. Gracias, qué bueno que les